Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de artroscopía de muñeca como parte del programa de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Soy el doctor Román Samuel Priego Morales, residente de cirugía articular, y nuestro profesor titular es el doctor Edmundo Berumena Ferrate. Bueno, como introducción al tema, hay que mencionar que la artroscopía de muñeca es la evolución natural de las técnicas que ya dominamos como el hombro y la rodilla, pero aquí con un reto mayor, ya que con esta técnica trabajamos en un laberinto anatómico de apenas 5 centímetros. En este espacio tan reducido van a convivir 8 huesos, un sistema complejo de ligamentos y también el fibrocartílago triangular. La clave de esta técnica no es solo operar, sino también la capacidad de ver con magnificación lo que a veces se nos escapa en una cirugía abierta o en algún estudio de imagen. Actualmente las indicaciones de este procedimiento han crecido muchísimo. Hoy la artroscopía es el estándar de oro para evaluar los ligamentos interóseos y también el fibrocartílago triangular. Pero donde realmente está revolucionando nuestra práctica es en el trauma, ya que ahora se usa como asistencia para reducir fracturas de radio distal y fracturas de escafoides de forma milimétrica. Además, es la herramienta definitiva para esos pacientes con dolor crónico donde la resonancia magnética parece normal, pero nosotros sospechamos de un defecto condral pequeño. En muñeca el espacio es tan reducido que el instrumental de rodilla o de hombro simplemente pues no cabe y además puede causar daños iatrogénicos. Aquí necesitamos un artroscopio de 2.7 milímetros como medida estándar, aunque para la zona mediocarpiana podemos incluso bajarlo a uno de 1.9 milímetros. El shaver, por su parte, debe ser de 3.5 milímetros como máximo, y ya que cualquier instrumental más grande nos quita visibilidad y también espacio de maniobra. Debemos recordar pues, que estamos trabajando en un reloj anatómico donde cada milímetro cuenta. Para ver algo dentro de la muñeca, la tracción va a ser obligatoria. La mayoría prefiere la torre de tracción vertical porque nos da una flexión ligera que abre los espacios dorsales, facilitando la entrada del lente. Y aquí también vamos a estar aplicando unos 4.5 kilos de peso. Si la torre tiene la barra a un lado, esto va a ser mucho mejor porque nos va a permitir poder meter el arco en C sin que nos estorbe la torre, y esto va a ser algo vital si estamos asistiendo a una reducción de fractura de radio distal o de escafoides. Los portales se nombran según los compartimientos extensores. El portal 3-4 es nuestra ventana principal. Este está en línea con el borde radial del dedo medio. Y el que vamos a usar para trabajar es el portal 4-5, y aquí debemos tener mucho cuidado, sobre todo en el portal 1-2, ya que la arteria y el nervio radial están a escasos milímetros, por lo que aquí va a ser obligatorio siempre realizar una disección Roma. Antes de realizar la primera incisión, siempre debemos tener en cuenta que el marcaje va a ser de vital importancia. Vamos a dibujar los metacarpianos y el tubérculo de Lister, que será nuestra brújula en este marcaje. También un truco fundamental es inflar la articulación con unos 3 a 5 mililitros de solución a través del portal 6 cubital. Esto hará que los portales se abomben y sean mucho más fáciles de localizar.
No debemos comprometer un portal sin antes también insertar una aguja. Este va a ser nuestro seguro para no chocar contra el hueso. Al entrar con el trocarromo hay que tener siempre en cuenta que el radio tiene una inclinación volar de unos 10 grados, por lo que debemos entrar con esa misma inclinación para deslizarnos sobre la superficie articular y no enterrarnos sobre el cartílago. Y bueno, también para evaluar la estabilidad entre los huesos del carpo, bajamos 1 centímetro a los portales mediocarpianos. Para casos complejos también existen los portales polares. Estos se hacen casi siempre con una técnica de dentro hacia afuera para proteger estructuras nobles como el nervio mediano y la arteria radial. Estos son abordajes avanzados que requieren un excelente control de la cámara y de la técnica quirúrgica. La artroscopía seca va a ser otra herramienta invaluable, sobre todo en casos de trauma. Al no usar irrigación constante, evitamos que el líquido se filtre a los tejidos y nos pueda causar un síndrome compartimental, que es algo crítico en fracturas de radio distal. El truco aquí va a ser sumergir la punta de la óptica en agua tibia antes de entrar para que no se empañe por la diferencia de temperatura. Siempre se debe tener en cuenta que está completamente contraindicado usar radiofrecuencia o cauterio en una artroscopia seca. Esto porque se puede causar una lesión térmica severa al no tener ningún líquido que disipe el calor. Y bueno, vamos a iniciar siempre en el portal 3-4, barriendo de radial hacia cubital. Lo primero va a ser revisar el estado del cartílago en la faceta escafoidea del radio. Después buscamos los ligamentos volares, el ligamento radioescafocapitado. Este va a ser el ligamento extrínseco más radial. El ligamento radiosemilunar largo se va a situar justo en el lado cubital del ligamento radioescafocapitado y este puede ser de 2 a 3 veces más ancho. En el lado cubital del ligamento radiosemilunar largo vamos a encontrar el ligamento radiosemilunar corto y la variable del ligamento radioescafolunar que está denominado como ligamento de Testud, que es en realidad una estructura neurovascular que discurre por el intervalo escafolunar. Bueno, después vamos a movernos hacia cubital. Ya en esta zona el protagonista es el complejo del fibrocartílago triangular. Aquí vamos a usar el gancho palpador desde el portal 4-5 o 6 radial para el famoso efecto trampolín. Si está laxo, esto quiere decir que hay una lesión. Un detalle importante es que el receso preestiloideo es una estructura normal y este no debe ser reportado como un desgarro. Una vez aquí también vamos a aprovechar para revisar el ligamento semilunopiramidal, que debe verse cóncavo y firme, igual que el escafo semilunar. Y bueno, finalmente bajamos al receso mediocarpiano. Esta va a ser la prueba de fuego para la estabilidad del carpo. Desde el portal mediocarpiano radial, vemos de frente la cabeza del hueso grande y evaluamos los intervalos desde una perspectiva distinta. Si hay una disociación escafosemilunar, aquí es donde veremos el escalón o la apertura del intervalo. Y luego terminamos barriendo hacia distal para poder revisar la articulación trapecio-trapezoidea. Y continuando, pues no podemos dar por terminada una exploración de muñeca sin revisar también la articulación radiocubital distal.
Aquí la técnica cambia un poco. Vamos a necesitar bajar el diámetro de la óptica a 1,9 milímetros, como mencionábamos previamente. Y curiosamente, aquí debemos reducir la tracción para que la cápsula no esté tan tensa y nos pueda permitir maniobrar. Es el mejor abordaje para ver la cara inferior del fibrocartílago y también para evaluar la inserción foveal, algo que desde el espacio radiocarpiano es imposible que podamos valorar con una precisión adecuada. Y bueno, la pregunta que siempre nos debemos hacer al estar realizando este procedimiento es, ¿qué es lo que vamos a buscar? No todos son ligamentos. Debemos también reportar el estado del cartílago usando la escala de Outerbridge, especialmente en la faceta del radio. Debemos buscar también intencionadamente cuerpos libres en los recesos, ya que a veces están escondidos detrás de los ligamentos volares. Y en cuanto al fibrocartílago triangular, siempre diferenciar si es un desgarro central que podemos debridar o si estamos frente a algo periférico que requiere de una reparación. Para entender el complejo del fibrocartílago triangular, no debemos verlo solo como un disco, sino más bien hay que verlo como un sistema de soporte. Según Palmer, es una estructura que extiende la superficie del radio para cargar al carpo del lado cubital. Este lo integran el disco, los ligamentos radiocubitales, los ligamentos cubitocarpianos y algo fundamental para la cirugía, la subvaina del extensor cubital del carpo, que nos va a servir de anclaje en las reparaciones. Entonces, ¿por qué es importante la anatomía? Por la irrigación. La periferia del fibrocartílago está muy bien irrigada, lo que va a significar que si hay un desgarro en esa zona, podemos y debemos también suturarlo, porque tiene una capacidad de cicatrización adecuada. Y por el otro lado, si en la zona central donde no hay vasos encuentro la lesión, el tratamiento suele ser solamente realizar un debridamiento. Para las suturas periféricas usamos la subvaina del extensor cubital como un tejido firme para poder anclarnos con técnicas de afuera hacia adentro. Las complicaciones en muñeca son relativamente raras, pero es importante mencionar que casi todas son prevenibles. El error más común es entrar a ciegas. Si nosotros movemos el portal un par de milímetros de donde debe ir, nos vamos a estar peleando con la anatomía toda la cirugía. Por eso, antes de meter el bisturí, se debe confirmar con una aguja de calibre 22. Y una vez dentro, usar solamente trocares romos, ya que no queremos que el primer hallazgo en nuestra artroscopía sea un rayón en el cartílago hecho por nosotros mismos al momento de entrada. Y para cuidar las partes blandas, debemos asegurarnos de tener un flujo de salida constante, ya que si el líquido se queda atrapado, el riesgo de un síndrome compartimental va a ser más elevado. En casos de trauma, cuando utilicemos clavillos Kirchner, lo más recomendado es siempre usar un protector de tejidos. Las ramas del nervio radial y cubital están ahí mismo y una broca estándar las puede enrollar y seccionar en un segundo. Y finalmente, pues siempre eh, comentarle al paciente que debe mantener la extremidad elevada la mayor parte del tiempo después de la cirugía. Y para concluir, la artroscopía de muñeca ya no es una técnica opcional, sino un complemento necesario en nuestra práctica. Nos permite ver lo que antes era invisible, con una claridad diagnóstica superior y una agresión mínima para nuestro paciente.
Conforme el instrumental siga evolucionando, lo que hoy consideramos complejo, mañana pues será el estándar de nuestra práctica. La clave siempre está en dominar estos principios básicos para poder avanzar hacia las técnicas de reconstrucción que hemos visto en las otras clases. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.